Cuando firmé el contrato de alquiler, la administradora del edificio me advirtió algo que en su momento me pareció una broma de mal gusto. Me dijo que el piso 13 no existía. Que el ascensor pasaba del 12 al 14, como en tantos edificios supersticiosos, y que no debía preocuparme por eso. Yo me reí. Le dije que había vivido en Nueva York, en Tokio, en Buenos Aires, y que esa manía de saltarse el número 13 me parecía una tontería anticuada. Ella no se rió conmigo. Solo firmó los papeles y me entregó las llaves del apartamento 12B, el último piso marcado en el edificio antes del 14. Me mudé un martes de octubre. El edificio era antiguo, de esos que en las grandes ciudades sobreviven entre torres de cristal nuevas, con paredes gruesas y techos altos, y un ascensor de rejilla que crujía como huesos viejos cada vez que subía. Mi apartamento estaba bien, tenía buena luz, vista a un parque, y un precio que no podía creer para esa zona. Ahora entiendo por qué era tan barato. La primera semana no pasó nada extraño. Me acomodé, compré muebles, conocí a algunos vecinos del pasillo. Todos amables, todos evasivos cuando les preguntaba por el piso que faltaba. Un anciano del 12A, don Ezequiel, me dijo una noche mientras esperábamos el ascensor que llevaba 40 años en ese edificio y que jamás, bajo ninguna circunstancia, tocaba el botón del 13, aunque no existiera. Le pregunté por qué. Se quedó callado, mirando los números que se iluminaban en el panel, y cuando el ascensor llegó, entró rápido, casi con miedo, y no volvió a hablarme del tema. La segunda semana empezaron los ruidos. Primero pensé que era la tubería, ese sonido metálico y sordo que golpeaba las paredes a las 3 de la madrugada, siempre a la misma hora, como un reloj descompuesto. Golpeaba 3 veces, hacía una pausa larga, y golpeaba 3 veces más. Al principio lo ignoré, pensando que era un problema de presión de agua o de algún vecino con insomnio arreglando algo. Pero una noche, mientras estaba despierto viendo la hora en mi teléfono, el golpeteo empezó justo debajo de mi cama, como si viniera del piso de abajo. Y recordé, con un escalofrío que me subió por la espalda, que debajo de mi apartamento no había ningún piso. Debajo de mi apartamento, según los números del edificio, no había nada. Era el piso 13. El que no existía. Decidí investigar, más por curiosidad morbosa que por miedo real. Todavía no tenía miedo real, eso vendría después. Bajé al sótano donde estaban los archivos viejos del edificio, un lugar húmedo que olía a papel podrido y a cemento mojado. La administradora me había dado permiso de revisar los planos originales para un trámite de reforma que quería hacer en mi cocina, y aproveché para buscar algo más. Encontré carpetas de los años 70, 80, 90. El edificio se construyó en 1968. En los planos originales, el piso 13 existía. Tenía 6 apartamentos, igual que todos los demás pisos. Pero en los planos de 1972, 4 años después, el piso 13 había desaparecido del documento, reemplazado por una nota manuscrita al margen que decía, con una letra temblorosa, clausurado permanentemente, no reabrir bajo ninguna circunstancia. Pregunté a la administradora, una mujer de unos 60 años llamada Marta que llevaba administrando el edificio desde que se jubiló su padre, quien lo había administrado antes que ella. Le mostré los planos. Su cara cambió, perdió color, y me pidió que devolviera esas carpetas al archivo y que no volviera a sacarlas. Insistí. Le pregunté qué había pasado en 1972. Después de un silencio largo, de esos que pesan en el aire, me contó una historia que sonaba leyenda urbana pero que ella juraba que era verdad, porque su padre se la había contado con el mismo miedo con el que ahora me la contaba a mí. En 1972, en el piso 13 vivía una familia, los Ferreira. Un matrimonio y sus 3 hijos. Una noche de invierno, sin ninguna explicación, los 6 desaparecieron. No dejaron rastro, no dejaron notas, sus pertenencias quedaron intactas en el apartamento. La comida en la mesa a medio comer, la televisión encendida. La policía investigó durante meses y no encontró nada. Ningún indicio de secuestro, de fuga, de crimen. Simplemente se esfumaron. Pero lo que aterrorizó a los demás vecinos no fue la desaparición en sí, sino lo que empezó a pasar después. Los vecinos de los pisos contiguos, el 12 y el 14, comenzaron a escuchar voces en las noches. Voces que parecían venir del piso 13 vacío.
Voces de niños riendo, de una mujer cantando, de un hombre hablando en un idioma que nadie reconocía. Y golpes. Siempre los mismos golpes, 3 seguidos, una pausa, 3 más. Los dueños del edificio en aquella época decidieron clausurar el piso completo. Sellaron la entrada del ascensor a ese nivel, tapiaron la escalera de emergencia en ese tramo, y hasta borraron el número 13 de los planos oficiales para que legalmente el piso dejara de existir. Contrataron a un sacerdote para que bendijera el lugar, aunque Marta no sabía si eso había servido de algo. Desde entonces, el edificio funciona con esa ausencia, ese vacío entre el 12 y el 14, y todos los que trabajan o viven ahí aprenden rápido a no hacer preguntas. Le pregunté si alguien había intentado entrar después de la clausura. Marta bajó la voz casi hasta un susurro y me dijo que sí, que en los años 90 un grupo de jóvenes curiosos había forzado el acceso por la escalera tapiada, buscando emociones baratas, grabando todo para mostrarlo a sus amigos. Solo salió uno. Y ese uno nunca volvió a hablar. Literalmente. Se quedó mudo el resto de su vida, según decían, incapaz de pronunciar palabra alguna, y terminó internado en una institución psiquiátrica donde murió años después sin haber roto jamás su silencio. Salí de esa conversación con la piel helada, pero con una determinación estúpida que ahora, mirando atrás, no puedo explicar más que como una mezcla de arrogancia y morbo. Esa misma noche, no pude dormir. Los golpes volvieron a las 3 de la madrugada, 3 golpes, pausa, 3 golpes, y esta vez me pareció escuchar, debajo del sonido metálico, una risa. Una risa infantil, ahogada, como si viniera desde muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Durante los días siguientes empecé a notar cosas que antes había ignorado. El ascensor, cuando subía de noche, a veces se detenía un instante entre el piso 12 y el 14, como si algo lo frenara, y luego seguía su camino con una sacudida brusca. La primera vez pensé que era un desperfecto mecánico. Pero empezó a pasar cada noche, siempre a la misma hora, siempre esa pausa de exactamente 5 segundos, ni uno más ni uno menos, como si alguien afuera, en ese espacio que oficialmente no existía, estuviera esperando a que las puertas se abrieran. Una noche, cediendo a un impulso que todavía no logro perdonarme, bajé por la escalera de emergencia con una linterna, decidido a encontrar el acceso tapiado que Marta había mencionado. Lo encontré en el descansillo entre el piso 12 y el 14, una pared de ladrillo visible, más nueva que el resto de la construcción, con una textura distinta, como una cicatriz en el edificio. Toqué la pared. Estaba fría, mucho más fría que el resto del muro, y por un segundo, solo un segundo, sentí una vibración debajo de mis dedos, como si algo del otro lado hubiera respondido a mi tacto. Retrocedí, asustado de verdad por primera vez desde que me había mudado, y subí corriendo las escaleras hasta mi apartamento. Esa noche cerré todas las ventanas, atranqué la puerta, y me quedé despierto viendo la hora pasar. A las 3 en punto, los golpes empezaron otra vez, pero esta vez no vinieron de abajo. Vinieron de dentro de mi propio armario. Me quedé paralizado en la cama, escuchando esos 3 golpes secos, la pausa, y los 3 golpes más, cada vez más fuertes, cada vez más cercanos a la puerta del armario, que temblaba levemente con cada impacto. Reuní el poco valor que me quedaba y encendí la luz. Los golpes se detuvieron al instante. Me acerqué al armario con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte como esos sonidos que acababa de escuchar, y lo abrí de un tirón. Adentro no había nada. Solo mi ropa colgada, mis zapatos en el suelo, todo en orden. Pero en el fondo del armario, en la pared que compartía con el hueco del ascensor, había una marca nueva. Un pequeño agujero, del tamaño de un puño, con los bordes astillados hacia afuera, como si algo hubiera golpeado desde el otro lado con fuerza suficiente para agrietar el yeso. Y por ese agujero, en la oscuridad del hueco entre paredes, me pareció ver un ojo. Un ojo pequeño, húmedo, que parpadeó una sola vez antes de que yo cerrara el armario de golpe y saliera corriendo de mi apartamento en pijama, sin llaves, sin teléfono, gritando por el pasillo hasta que un vecino abrió su puerta. Pasé esa noche en casa de don Ezequiel, el anciano del 12A, que me recibió sin hacer preguntas, como si hubiera estado esperando que algo así pasara tarde o temprano. Me preparó un té que no probé, me dio una manta, y se sentó frente a mí en silencio hasta que amaneció. Solo cuando el sol empezó a filtrarse por la ventana me dijo, en voz baja, que los que desaparecieron en 1972 nunca se fueron del todo.
Que algo se los llevó, sí, pero que dejaron algo atrás también, algo que quedó atrapado entre los pisos. Entre el 12 y el 14, en ese espacio que el edificio fingía que no existía. Y que ese algo, con los años, había aprendido a esperar. A esperar a alguien que no tuviera miedo de tocar las paredes, de hacer preguntas, de bajar por escaleras que debían quedar olvidadas. Al día siguiente fui a la administración a romper el contrato. Marta no puso ninguna objeción, ni siquiera me cobró penalización, solo me miró con una tristeza profunda, como quien ha visto esta misma escena repetirse antes. Empaqué mis cosas esa misma tarde, con ayuda de 2 amigos que contraté para que no tuviera que quedarme solo ni un minuto más en ese apartamento. Cuando terminamos de cargar el camión, subí una última vez para revisar que no hubiera olvidado nada. El apartamento estaba vacío, silencioso, con esa luz de octubre que entraba por las ventanas y que me había enamorado el primer día. Caminé hasta el armario, todavía con el agujero en la pared del fondo, y no sé por qué, tal vez por una última necesidad estúpida de cerrar ese capítulo. Me acerqué y miré por el agujero una vez más. Esta vez no vi un ojo. Vi una mano pequeña, la mano de un niño, que salió por el agujero y se aferró con fuerza a mi muñeca antes de que pudiera reaccionar. No fue un tirón violento, fue algo más lento, más frío, como si me estuviera invitando, con una calma antinatural, a seguir a esa mano hacia el otro lado de la pared. Grité y tiré con todas mis fuerzas, y la mano se soltó tan de repente como había aparecido, dejándome 3 marcas rojas alrededor de la muñeca que tardaron semanas en desaparecer. Salí de ese edificio sin mirar atrás y nunca volví, ni siquiera para recoger el depósito de garantía que Marta me había prometido devolver. Meses después, ya instalado en otra ciudad, en otro edificio con todos sus pisos numerados correctamente, del 1 al 20 sin ninguna ausencia, busqué en internet noticias sobre aquel edificio. Encontré un artículo breve, de hacía apenas 3 semanas, sobre un nuevo inquilino que había ocupado el apartamento 12B. Un hombre de 32 años. Desaparecido sin rastro, según la nota, junto con toda su familia, en una sola noche, sin dejar ningún indicio detrás. La policía, decía el artículo, no tenía pistas. Solo un dato extraño que mencionaba de pasada un vecino anónimo en la investigación. Algo sobre golpes que se escuchaban en las paredes cada noche, siempre a las 3 de la madrugada, 3 golpes, una pausa, y 3 golpes más. Y algo sobre una mano pequeña, marcada en rojo alrededor de la muñeca del hijo mayor de esa familia. La última vez que alguien lo vio con vida, saliendo del edificio con una sonrisa que no era del todo suya.